Hola, ¿cómo están? En este video les explicaré sobre el multiculturalismo en México. ¿Qué es el multiculturalismo? El multiculturalismo es un término con una gama de significados en los contextos de la sociología, la filosofía política y el uso coloquial. La multiculturalidad en México es la coexistencia de culturas en el territorio nacional, manifestada a través de múltiples lenguas, tradiciones, religiones y modos de vida. De la mezcla de estas culturas surgió la actual nación mexicana. México es considerado un país pluriétnico por la presencia histórica de muchas culturas nativas y extranjeras. Este fenómeno de la multiculturalidad se presenta desde antes de la conquista. Primero surgió a través de las migraciones de los primeros pueblos mesoamericanos que se asentaron en el territorio. Luego se reflejó con la llegada de españoles, franceses y africanos durante la colonia, así como asiáticos y árabes un poco después. Un elemento característico y destacado de la multiculturalidad mexicana es el uso actual de 62 lenguas indígenas, además del español, así como la diversidad de sus tradiciones, su exquisita y variada cocina e incluso la propia fisonomía del mexicano. Como expresión ideológica, el multiculturalismo hace una valoración positiva acerca de la diversidad humana y los intercambios culturales. Asume como un hecho afortunado para un país la suma de diversas culturas para enriquecer su acervo y patrimonio cultural. El multiculturalismo es un concepto innovador contrario al nacionalismo agresivo. Apuesta por la construcción de una sociedad basada en la integración, la convivencia entre la diversidad y la homogeneidad cultural. La multiculturalidad mexicana presenta las siguientes características. Es de carácter multiétnico por la coexistencia a través de la historia de diversas culturas en un mismo territorio. El multiculturalismo se manifiesta en casi todos los aspectos de la vida social, económica y cultural. La gastronomía es uno de los elementos más representativos de la multiculturalidad de México. Los platillos y bebidas de la cocina mexicana presentan una diversidad de sabores y orígenes que son el producto del intenso mestizaje cultural. La diversidad musical, las tradiciones religiosas y los vestuarios típicos son otros rasgos característicos de este fenómeno cultural del país. México tiene una multiplicidad de lenguas indígenas que aún se hablan en diversas regiones del país, junto con el español como lengua oficial. Las 62 lenguas nativas son reconocidas por el Estado mexicano, que ha otorgado derechos lingüísticos a los pueblos autóctonos. Es el octavo país del mundo con mayor cantidad de pueblos autóctonos. Fue el primero en reconocerse como una nación multicultural, como consecuencia de la lucha de los movimientos indigenistas. Actualmente se promueve la convivencia pacífica y armónica de las diferentes culturas que cohabitan en el territorio nacional. El Estado mexicano reconoce y acepta jurídicamente la presencia de los pueblos indígenas y sus manifestaciones culturales en igualdad de condiciones. Esto ha contribuido a fortalecer la identidad cultural mexicana. El reconocimiento multicultural ha servido para acabar con los prejuicios en torno a la cultura de los pueblos nativos, al tiempo que se ha promovido la tolerancia y el respeto por la cultura de cada uno de estos. Ante la ley, la multiculturalidad mexicana es aceptada, defendida y promovida. La marginación y la discriminación son rechazadas. Importancia al concepto de multiculturalidad y su aceptación son muy importantes porque favorecen el clima de entendimiento entre las diferentes culturas, tanto la mayoritaria de un país como la de las minorías étnicas que cohabitan en un mismo territorio. En consecuencia, se promueve el respeto, la tolerancia hacia las diferencias y la libertad religiosa, política, cultural. En la sociedad actual la multiculturalidad no solo es un hecho, sino también una necesidad como práctica. Esto es así porque todas las culturas se reconocen por igual, no solo las dominantes. De esta forma se enseña el respeto por las diferencias y se aprovecha la diversidad en función del enriquecimiento del país. Enriquecimiento cultural. La mezcla de las diferentes formas culturales contribuye a fortalecer la identidad de las naciones. De cada una de estas se puede aprender y extraer sus mejores aportes para el enriquecimiento cultural del país. A través de la multiculturalidad México puede ampliar y enriquecer aún más su rica cultura e identidad nacional. También puede mejorar la cohesión social, tan importante para enrumbar a la nación hacia un estadio superior de progreso. La multiculturalidad suele favorecer la creatividad y la innovación, pues ofrece una perspectiva más amplia y útil de cada componente social y cultural. La diversidad cultural es una de las fuentes más importantes de riqueza en el mundo de hoy. Del reconocimiento y la inclusión de todos depende en buena medida el progreso común de un país. Su aporte en conocimientos, trabajo, creaciones artísticas y visiones del mundo es lo que hace la diferencia para el logro de los objetivos de progreso común.
Ejemplo: gastronomía mexicana está reconocida como una de las más variadas, ricas y nutritivas del mundo. Es tan variada que, debido justamente a la diversidad cultural, entre un estado y otro hay platillos totalmente diferentes en cuanto a sabor, ingredientes, presentación y otros aspectos. Incluye platillos famosos en todo el mundo como los tacos, las tortillas, las enchiladas, las fajitas, los burritos y los tamales, así como una variedad de chiles y salsas, postres y bebidas como las aguas frescas, el tequila, el pulque y el mezcal. Fisonomía: la multiculturalidad de México se puede determinar fácilmente por la diversidad de etnias indígenas que existen aún en la actualidad, así como por el mestizaje que históricamente se produjo por la mezcla entre indígenas, blancos españoles, africanos, asiáticos y árabes. Tales diferencias se aprecian en la fisonomía del mexicano. Coexisten los indígenas nativos de piel morena y pelo liso negro azabache, y los blancos mestizos de cabello negro rubio. Tradiciones: la diversidad cultural mexicana también se observa en sus tradiciones religiosas. Ejemplo de esto son fiestas indígenas en honor a los muertos, reconocidas por la UNESCO en el año 2008. También son muestras de ello las tradiciones y los lugares de memoria para la celebración de rituales otomí chichimecas de Tolimán, Peña de Bernal, Cerro del Zamorano y el Frontón, los parachicos en la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo, enero, o la pirecua, el canto tradicional de los purépechas. Estas son apenas algunas de sus tradiciones, además de los mariachis, la música norteña y la catrina, máscara del Día de los Muertos.